Hola, buenos días. La verdad que un placer venir a capacitar y dar los conocimientos acá a la gente de Ituzaingó. Sí, hoy nos atañe una problemática que es el HLV de los cítricos, una enfermedad muy perjudicial, ¿no es cierto?, para la citricultura mundial. Y bueno, nosotros en el INTA Bellavista estudiamos todo lo inherente al insecto vector, cómo es el control, los enemigos naturales, cómo debería ser la detección, y hacemos cursos de capacitación para que el productor y la gente en general tome conciencia de la importancia del control de este vector y el no transporte de las plantas infectadas, ¿no es cierto? Porque esta infección, digamos, tienen las plantas, hace que realmente todas sean exterminadas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que provoca? O sea, ¿qué es lo que hace mal, digamos? Bueno, la bacteria, o sea, el insecto vector lo que transmite es una bacteria. La bacteria, una vez introducida dentro de la planta, empieza a multiplicarse dentro de la planta y empieza a taponar todos los vasos de conducción de la planta, y por ende la planta empieza a decaer y a morir. Primero pierde rendimiento, ¿no es cierto? Se tapa una rama, se va decayendo y finalmente el árbol muere. O sea, no tiene cura, y la planta, el productor pierde rentabilidad, ¿no es cierto? La planta, una vez que está infectada, no tiene cura. O sea que, bueno, qué llamativo, ¿no? Eso de que no tenga cura, ¿no? Hoy en día. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces para evitar que esto prolifere? Lo importante es detectar esa planta con sintomatología rara, con esa nervadura central engrosada, ramas amarillas, por ahí ramas secas. Son todas sintomatologías que podrían tener árboles que podrían tener la sintomatología con la bacteria causal. Identificarla, realizar los análisis. Si da positivo para la bacteria, lo importante es erradicar, porque esa planta sirve de fuente de inóculo, ¿no es cierto?, para otras plantas que se encuentran tanto en el árbol urbano o bien para algunos lotes citrícolas cercanos, ¿no es cierto? Eso es importante, la detección temprana. ¿Por qué? Porque la bacteria, una vez que se introduce, para que demuestre el síntoma demora muchos años. Si es una planta muy pequeña, demora 6 meses, pero en esos 6 meses el insecto vector se está alimentando y está transmitiendo a otras plantas, y uno no se da cuenta. Recién se da cuenta la primera sintomatología a los 6 meses, cuando la planta es pequeña, o una planta más grande demora hasta 2 años en expresar el síntoma. Entonces tenemos una enfermedad en latencia que nosotros no la sabemos y tardamos en la detección. Cuando nos damos cuenta ya tenemos muchos lotes infectados. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que cuesta en la detección, digamos. La detección aquí en esta región, ¿no? Se sabe que, según lo que pudimos averiguar, es que se detectó en la zona urbana aquí de toda esta región. Claro, es así como se da en las principales ciudades del mundo, como en Florida, siempre se detectó primero en la zona urbana. ¿Por qué? Porque el ingreso de la enfermedad a una zona citrícola, a una zona de ciudad, digamos, lo hace las personas trayendo material infectado de Brasil o de otros lugares donde se tiene. Entonces llega a la planta, empieza a producir, empieza a multiplicar la bacteria, y el insecto, que nosotros tenemos el insecto ya vector hace muchos años acá, empieza a hacer la transmisión local. Pero la enfermedad ingresó por una planta traída de algún otro lugar, sea Brasil. Cuando se compra la planta, sabemos que hay mucha comercialización de plantas de Brasil o también del mirto, ¿no es cierto?, que es una planta muy cultivada en Brasil, que por ahí la gente va de veraneo, vio la plantita allá, le gustó, entonces trae un gajito, ese gajito puede estar infectado, de ese gajito viene, hace la planta, hace la muda y empieza a plantar, y después el vecino le pide y ahí se empieza a diseminar, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con los cítricos. Por eso la importancia de capacitar a la gente que se encuentra en la frontera, a la gendarmería, para que estén al tanto de la importancia de decomisar o de no dejar traer a las personas este tipo de planta, porque hay mucha gente que no conoce del tema y lo hace sin querer, digamos, pero por desconocimiento. Entonces es importante este tipo de capacitación. ¿Qué hacer cuando llega, cuando ya está instalado como ahora, cuando se sabe que ya está? ¿Qué hay que hacer para evitar eso? ¿Cortar la planta? Lo importante es detectar a tiempo, detectar temprano, cortar la planta, ponerle aceite para que evite la brotación, porque cuando nosotros cortamos estimulamos la brotación. Esa brotación es propicia para que venga otra vez el insecto vector, se alimente, porque ese brote también está infectado y sigue lo mismo produciendo. Entonces lo importante es cortar, colocar aceite,
para evitar la proliferación de brotes, matar bien la planta y seguir intensificando los monitoreos. Yo creo que una de las acciones que podría realizar el municipio, porque acá he visto que hay bastantes también mirtos en el arbolado urbano, que podrían hacer alguna campaña, si se quiere, de eliminación del mirto. En algunas ciudades como en Jujuy se logró en pueblos donde no hay muchos niveles poblacionales de murraya, de estas plantitas, se puede, la gente, si uno le habla que para poder arrancar esa planta accede, digamos, pero por ahí habría que tener un sistema de reemplazo por alguna otra planta para que la gente no se sienta un tanto tocada, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería, como por ejemplo, para reemplazar eso? bueno, yo creo que hay varias plantas, por ejemplo, va a depender mucho de la infraestructura de las calles, va a depender del ancho de las veredas, pero hay muchas especies como fresno, también hay ibirapitá, hay muchas otras plantas nativas también y exóticas que podrían ser utilizadas. Bueno, muchísimas gracias. No, que tengan buen día.